Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos a todos los que nos acompañan hoy en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, pero antes de darle paso a nuestro invitado del día de hoy, vamos a recordar y a mencionar estas grandes marcas e instituciones que apoyan a Antioquia TI, como lo son la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí, sin más preámbulos, hoy tenemos con nosotros a Edgar López, por acá le voy a dar paso. Edgar es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT, es fundador de empresas como FinCrime Dynamics y de su actual proyecto Revisor. Pero seguramente esto se queda muy corto si le preguntamos mejor a él. Así que, Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos y preséntate tú. Hola Alejandra, bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente pues, me siento muy feliz pues, de poder compartir un poco mi experiencia pues, y halagado de que me invitaras a tu programa. Bueno, para empezar, pues soy de Medellín, o sea, hice mis estudios pues, en EAFIT y pues Sí, digamos en la época en que yo hice mis estudios, sistemas era una carrera con mucha proyección, afortunadamente todavía sigue siendo, es lo importante demasiado. que es lo Sí. importante. Y en cierto punto, digamos, después de graduarme, tomé la decisión de irme al país. Me fui para Suecia a estudiar maestrías en Computer Science. Después Ujú, hice doctorado también en Suecia y ahí me fui a hacer postdoctorado en Noruega y ujú. ahí resultó una oportunidad interesante en Inglaterra a trabajar con el gobierno. Resultó que pues, mi investigación alguien la encontró interesante Interesante. Ujú, y empecé pues a trabajar el tema, pues y obviamente pues cuando a un investigador le dice, bueno, venga para que aplique lo que usted escribió, ujú, digamos, fue una propuesta difícil de rechazar y cuando terminé el proyecto fue cuando vi que había una oportunidad de negocio. Entonces ujú, creé una empresa que inicialmente fue una empresa de consultoría. ujú. Durante esa época, pues, digamos, eran muy rentables los negocios de consultoría, pero Ajá. llegó COVID y acabó con todo. Entonces, Ay, Dios mío. sí, entonces tuve la idea, digamos, estas ideas, pues, que la gente encuentra interesante. La idea era en el área de crímenes financieros. Es un área Ujú, que es muy sensitiva, sobre todo en países como Colombia, países como Inglaterra. ujú. Inglaterra, digamos, la magnitud del problema es grande y Ok. eso digamos, amerita, digamos, como a soluciones y hay mucha inversión en ese aspecto. Entonces yo decidí con mi empresa, digamos, Ujú, desarrollar un producto. Y bueno, después de 3, 4 años trabajando en esta idea, digamos, pudimos desarrollar un producto, probarlo con clientes y bueno, ujú. digamos que la ventaja fue que funcionó y ¿En ya qué consistía este producto? Contanos un eh, poquito. la investigación mía, digamos, fue un poco, digamos, em, estoy encontrando las palabras en español. Digamos A que ver. fue ya, digamos, por las Sí. restricciones que habían en esos momentos. Digamos que una de las, digamos, de las ideas que teníamos cuando empecé Ujú, fue utilizar datos financieros de ujú. instituciones de bancos o instituciones financieras, aplicar machine learning y encontrar, digamos, soluciones interesantes que fueran mejor de lo que ellos tenían en esos momentos, que muchos de los bancos y de las instituciones, inclusive hoy todavía, utilizan Ujú, reglas pues ridículas que los criminales simplemente se pasan por claro. encima, por debajo. Y cuando arrancamos pues como investigación, Ujú, digamos que el principal problema que tuvimos fueron datos, no habían datos. O sea, okey. las transacciones financieras hacen parte, digamos, de los protocolos de seguridad de los bancos, de protección de información de los clientes y soltar información, digamos, inclusive para investigación toma Ujú, mucho tiempo, o sea, no es fácil ujú, realmente esta parte. Entonces, mi investigación se enfocó en generar datos sintéticos, o sea, datos generados por computador para ujú, que se parecen mucho, digamos que estadísticamente tienen propiedades muy similares a los datos reales, para ujú. poder, digamos, llegar a aplicar esos conceptos de machine learning. Wao. Y digamos que en esos momentos, digamos,
el problema que estábamos empezando a solucionar era que no habían datos, pero ese no es un problema interesante para los bancos, porque los bancos tienen muchos datos. El Sí. problema de los bancos es que ellos no tenían esa información de los comportamientos maliciosos. Ok. Entonces, esto hizo, digamos, que mi investigación se tornara en la generación de actividades sospechosas basados en datos históricos, en datos reales, basados en conocimiento de expertos, y esto se traducía en datos. ¿Y qué es lo que Ujú. necesita la inteligencia artificial hoy en día, digamos, para funcionar? Datos. Datos. Entonces, inclusive con los datos reales, los procedimientos, digamos, de control que tenían los bancos no eran efectivos porque Ujú, no tenían estos datos. Entonces se convirtió en un problema interesante y ujú. pues digamos que la empresa encontró un nicho de mercado del cual, digamos, podía servir. Entonces, Súper. digamos, es como la historia corta Genial. de Think Random. Muy, muy bacano, suena demasiado interesante. Y antes de continuar hablando como de todos estos proyectos, te voy a hacer devolver un montón, un montón en la historia y es porque en Antioquia TI pues nos gusta mucho, digamos, recopilar la historia, pero Ujú. también proyectarnos hacia el futuro y queremos que nos cuentes por qué inicialmente quisiste estudiar ingeniería de sistemas, por un Ujú. lado, ¿y cómo estaba entonces el entorno TI del momento? ¿Cómo era el tema tecnológico? Digamos que en la época que yo me gradué, yo no tenía acceso a computadores. ¿En qué Entonces, año te digamos, graduaste? no, por allá en los 90 y algo. Ok, Sí, o sea, bastante, digamos, bastante tiempo atrás. ajá, Digamos que cuando entré a la universidad, yo entré inicialmente a estudiar civil. ok, Tuve acceso a mi primer computador y durante esa carrera de civil hubo, digamos, la oportunidad de ver una asignatura de computadores que había que programar y pues realmente encontré, digamos, algo que me gustaba, algo que yo era una bueno para pasión. eso, digamos, la saqué con la nota más alta Ujú. y la profesora me preguntó, ¿usted quiere ser monitor? Y yo no, yo me quiero pasar de carrera. Ah, Entonces, digamos que estuve buscando en esa época, EAFIT tenía, digamos, como el programa más atractivo en cuanto a ujú, sistemas, tenía los recursos, tenía acceso, digamos, a la industria ujú, y hice transferencia de EAFIT y a partir de ello, digamos, ya como finalizando los noventas, empezó la época del .com, entonces me enfoqué mucho en desarrollar sitios web, ujú, había mucho mercado para eso, para desarrollar sitios web, había muchas empresas que estaban empezando, digamos, esa presencia en Internet, ujú, habían, digamos, ya las primeras aplicaciones, trabajé en proyectos, digamos, para el municipio de Medellín también. wow, Estuve trabajando en proyectos para empresas que estaban lanzando productos en Estados Unidos. ujú, Como estudiante, me fui de práctica para Holanda. Estuve ok, viviendo en Holanda aproximadamente año y medio y ujú, allá trabajé también como ingeniero en una startup que ujú, estaba desarrollando un producto básicamente para poder, digamos, personalizar contenidos para la web. Y obviamente, ujú, pues, hoy en día hay muchas herramientas de esas, pero en el pasado no había. Entonces, ujú, digamos que hay que total, tener como el tiempo adecuado para llegar con la herramienta adecuada y ujú, obviamente, pues, digamos, en esos momentos, digamos, mis aspiraciones eran volver, era, digamos, trabajar en Colombia. ujú, Estuve trabajando también un tiempo en EAFID ok, y digamos que lo que he visto, digamos, en la industria pues, es una evolución muy interesante. O sea, habían mucho desarrollo a la medida. O sea, ujú, había empresas grandes, digamos, como ISA, Isagen. Yo también trabajé un tiempo en Pragma, entonces también conozco un poquito claro, de esa época pues, de transición en Pragma, donde los clientes empresariales le pedían a una aplicación que hiciera esto, esto y esto, y todo era desarrollo a la medida. Y ujú, ahora, digamos que las empresas, digamos, de desarrollo a la medida se están transformando en prestadoras de servicios de software. ok, Software as a service se llama. ujú, Y eso, digamos, ha convertido a mucha gente en millonario, porque vos en vez de servir a un solo cliente, servís a millones. Entonces digamos que ha sido una transformación y básicamente, digamos, parte de lo que yo he hecho aquí con los dos proyectos que he creado es desarrollar sistemas que le pueden servir no solamente a un banco, a una institución financiera, sino a mucha gente.
Entonces, Wow, digamos que esa es, digamos, como la ventaja. se Em, nota. sí, no, Que, no, dale, dale, no te interrumpo. Sigue. como para finalizar, pues, Dale. simplemente, pues, lo que quiero decir es que no fui solo, digamos, en esa migración de Colombia. Hubo muchos Ajá. compañeros también de mi universidad, de mi carrera, pues, de mis años, que ahora están trabajando en empresas como Google, Facebook, en Red Hat, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. O sea, hubo una migración muy grande. O sea, que digamos que el talento tecnológico no es solamente requerido en Colombia, sino se En todo vuelve el mundo. Ujú, total. Bueno, cuando tú empiezas a emprender en tecnología y fuera de eso, eh, fuera del país, ¿qué tipo de retos o de desafíos pues encontraste? bueno, digamos que no, empezar empresa no es fácil, Claro. de donde estés, puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Colombia, puedes estar en Inglaterra. Ujú, Empezar empresas no es fácil, hay un porcentaje de empresas que fracasan que es demasiado alto. Inclusive dicen por ahí que el 5% de las empresas que se crean sobreviven y solamente como el 1 o 2% se vuelven ujú, exitosas. Entonces, digamos que digamos, fue una decisión de coraje, realmente, ujú, de tomar, digamos, como la determinación de creer, básicamente, que se podía, ujú, ujú, de, de alinear eso a un equipo, porque uno no hace estas cosas solo. De hecho, pues parte del equipo lo contrataba en Colombia. Entonces, ujú. eso fue, digamos, también algo interesante de la historia que podemos tomar. Demasiado. Ujú, Pero totalmente. realmente digamos que hay condiciones específicas cuando vos empezás empresas en el extranjero, es que nadie te cree, o sea, credibilidad es algo, es Ay, algo sí. algo que se gana y se trabaja. Entonces, para mí, digamos que tomó un poco de tiempo, digamos, ganar esa credibilidad. Digamos, Ujú, parte de los pasos que hicimos fue aplicar a grants. Los grants son como unas competencias por subsidios del gobierno, ujú. se las dan a las mejores ideas, o sea, no se las dan a cualquiera. Entonces, hubo un tiempo pues, en que nos ganamos inclusive 2 grants consecutivos y Wow. digamos, apoyó mucho, digamos, el proyecto y hizo que tuviera más credibilidad y nos Ujú, ayudó, digamos, a poder, digamos, obtener los recursos que necesitamos para desarrollar. claro, los impulsó. Sí. Ujú, súper bien. Bueno, cuéntanos ahora, ahí vemos detrás, de fondo, Revisor. Hablemos de tu actual proyecto. Sí, ¿Qué es? ¿En qué consiste? Eh, uno realmente, pues cuando empieza una empresa, digamos, hay muchas maneras, digamos, de relacionarse como individuo con las empresas. O sea, realmente Sí, mucha gente le dice, este es mi bebé, esta es mi creación, pero pues claro. a veces uno lo que tiene que hacer es entender que hay momentos, digamos, en la empresa donde uno tiene que, digamos, hacer un paso al costado y seguir contribuyendo a los proyectos, pero desde otra oportunidad. Entonces, en este año, digamos, tuve la oportunidad de negociar una salida, digamos, interesante con Think Dynamics, hubo un grupo de Ok. inversionistas interesados y Ujú, obviamente pues el equipo era capaz de seguir, de continuar ujú, el proyecto y tomar un rol un poco más como de asesor y ok. no tanto como yo estaba como Chief Technology Officer, o sea, muy Ujú, metido en la tecnología. Y realmente pues eso es algo muy interesante, pero yo tenía otras ideas también en mi cabeza, quería desarrollar otros proyectos, quería liberar mi tiempo básicamente, porque uno cuando empieza a recibir dinero de inversionistas, eso es una camisa de fuerza realmente, le total. pone a uno, digamos, contractualmente a trabajar en esos proyectos. Ujú, ujú, Y digamos que una de las ideas que tenía era utilizar la tecnología que yo había desarrollado con los datos sintéticos, que le ayudaba, digamos, a los crímenes financieros a ser más efectivos, utilizar eso, pero en un concepto, en un framework un poco más amplio, digamos, en el ujú. framework de inteligencia artificial. Con la salida de ChatGPT en enero, digamos, el mundo cambió. Realmente ya la gente está hablando mucho de la inteligencia artificial buena y la mala. Ya la gente está hablando de que si confiamos en esto o no. Ya Ujú, está diciendo que hay muchas tareas que se pueden automatizar con inteligencia artificial y sí.
realmente el 99.9% de las cosas que uno hace, digamos, son estupendas, son maravillosas, reducen costos, pero hay este porcentaje que realmente, pues, que puede ser catastrófico, que puede crear, digamos, disrupción en mercados, en empresas Ujú. y digamos que el proyecto Revisor está fundado para eso, para crear, digamos, confianza en que cuando nosotros desplegamos una inteligencia artificial en un sistema de producción, tengamos, digamos, por lo menos un proceso adecuado de cumplimiento que haga que esta inteligencia artificial se comporte adecuadamente, que realmente no solamente que Guau. haga, digamos, la tarea de clasificar que si es bueno, si es malo, pues, sino Ujú. entender también desde un concepto un poco más ético pues, que realmente no, que cuando presione botones, que por lo menos sepamos qué botones está presionando, Exacto. porque es un poco más de transparencia en los procesos. Y Wow. o sea, llevo menos de un año en este proyecto y ya nos ganamos Ujú. bastante. O sea, realmente te conté, pues, la tarea, digamos, de credibilidad es importante. A veces Demasiado. una empresa porque hay un poco más de credibilidad, pero Ujú. igual hay retos interesantes tecnológicos, hay retos logísticos, hay retos de regulaciones, o sea, la regulación para inteligencia Sí. artificial todavía no está desarrollada, o sea, hay todavía un montón de abogados hablando de si tenemos que regular fuerte o no Ujú. estas tecnologías. Y lo que estamos haciendo con Revisor por ahora es crear conciencia de que así no haya regulación, o cuando entre la regulación, tu empresa va a Ujú. estar lista para eso. Qué bacano, súper. ¿Has contado en tus empresas con la presencia o participación de varios jóvenes, cierto? Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia, cómo ha sido trabajar con ellos, cómo ellos han podido también impactar positivamente sus vidas. Sí, te conté inicialmente que yo fui practicante en Holanda. Yo estuve Sí. trabajando en una empresa que realmente tenía 5 o 6 personas desarrollando un producto y la empresa Ok. inclusive creció y se volvió un unicornio, o sea, se volvió una empresa grandísima. Pues, obviamente yo me salí de la empresa antes de que llegara a ese estado. Ok. Pero lo que me enseñó fue que en Colombia hay talento, específicamente pues de donde yo salí, yo conocí a los profesores, conocía Ujú. el medio, digamos que Antioquia se ha vuelto un hub tecnológico, Sí. entonces digamos que hay mucha conciencia, digamos, en que el talento está, eh, lo que me ayudó, digamos, a arrancar mi primer proyecto con Think Dynamics. No teníamos muchos recursos, pero, digamos, Ujú. parte de mis propios fondos los utilicé para financiar estudiantes de Ujú. AFI que después se convirtieron en desarrolladores junior y finalmente se convirtieron en desarrolladores senior. O sea, Ujú. hay gente, pues, que lleva trabajando 3 años en mi empresa y realmente, pues, o sea, he visto la curva de formación y hay poco, digamos, que envidiarle al talento internacional en ese Qué sentido. chévere. Y ese Súper. nuevo Revisor también seguí como el mismo patrón, digamos, de éxito, o sea, las fórmulas cuando funcionan hay que repetirlas, las recetas. Claro, Y total. el año pasado contraté 2 practicantes de AFI que ya Ajá. están en el último semestre en estos momentos, Ujú. ya, pues, ellos están continuando con nosotros y la idea es que cuando terminen ya se vinculen tiempo completo y profesionalmente, digamos, sí, empiecen su desarrollo Maravilloso. con nosotros y este año vinculamos 2 nuevos, o sea, ya estamos con un equipo de 4 ingenieros de AFI. Muy, muy teso, muy bacano. Para esos jóvenes que ya terminaron la carrera o que de pronto apenas la están iniciando, incluso aquellos que están pensando si estudiar temas tecnológicos o no, ¿qué consejo les darías o qué cosa te hubiera gustado escuchar cuando estabas estudiando? Pues, o sea, hay algo que me dijo un profesor, es que realmente uno cuando estudia una carrera, pues Ujú. hay muchas, digamos, oportunidades en la carrera, hay oportunidades Ujú. para hacer la parte, digamos, de programación. Hay gente que le fascina la programación, otra gente que no le gusta Ujú. tanto la programación, que, Ujú. digamos, eso tiene mucho que ver con preferencias y con talentos. Pero en el área de sistemas hay espacio para todo, hay espacio para gente que converse, que hable con los clientes, que hay espacio para gente que revise, que chequee. O sea, hay demasiado, digamos, es una industria muy interesante. Ujú. Particularmente en Inglaterra, las empresas más lucrativas es la parte financiera y la parte de IT, Ok.
o sea, esas son las dos empresas Sí, que mandan la parada. Y si te total, mueves para Estados Unidos también, digamos, salarialmente los salarios de gente de sistemas pues, son claro. exorbitantes, pues, o sea, y digamos que a pesar de que hay, pues, hay mucha volatilidad en el mercado, y pues contratan 100.000 y después despachan 10.000, la ventaja es que en este tipo, digamos, de carreras siempre hay empleabilidad. Digamos que de los Sí, únicos problemas que yo le veo en la carrera es que real. hay que estar actualizado, porque la tecnología cambia y cambia muy rápido. Entonces, tienes que estar, digamos, con una mentalidad de aprender siempre, aprender las Sí, cosas nuevas. total. Este consejo está maravilloso. Bueno, yo creo que así vamos finalizando entonces esta conversación. No sé si hay algo más que te gustaría decir, comentar. No, pues yo, digamos que para cerrar, pues primero que todo, pues muchas gracias por ese espacio. Creo Claro que que sí. la Antioquia y Medellín pues tienen un potencial gigante. Hay varias condiciones que hacen de esto algo interesante. Todavía faltan cosas. Realmente, digamos, si comparamos Antioquia y Medellín con sitios, digamos, como Silicon Valley en Estados Unidos o como el área, digamos, de tecnología de aquí de Londres y de Cambridge, Ujú, ujú. digamos que lo que hace falta mucho esa cultura de inversionistas Ok, que tomen el riesgo y que se metan en proyectos nuevos, que estén dispuestos a perder dinero, porque realmente eso es una de las cosas que pasan, digamos, en estas empresas, pero a veces cuando uno toma un riesgo alto, digamos, aquí los inversionistas invierten en 10 empresas y con que le salga una y que esa empresa le dé rendimiento 20 veces de lo que invirtió, ya cumplió sus expectativas de duplicar su inversión en 10 empresas. Lo que hay ujú, que de pronto mejorar un poco el ecosistema para dar más soportes. Hay mucha gente con muchas ideas en Colombia. De pronto hay una carencia de cómo proyectar estas ideas en una claro. plataforma internacional. Y Ujú, creo que eso es como lo que nos falta, de pronto de ujú. tener un poco más confianza en el talento. El talento lo hay, de pronto lo que falta es más ese ecosistema que apoye a esas Más ideas, apoyo. a Exacto. los inversionistas para en algún futuro, digamos, liderar mercados, o sea, o industrias. O sea, yo creo que Totalmente. en Colombia hay mucho potencial y lo que, digamos que hay ventajas competitivas, los salarios no son tan Ujú, altos como en Estados Unidos. O sea, ujú, si comparamos vos con $1.000.000 en Estados Unidos contratas 4 o 5 personas, en ujú. Colombia puedes financiar un proyecto por varios años. O sea, realmente digamos que es la ventaja que tenemos aquí Sí, en Colombia. O sea, hay mucho talento, digamos, es total. manejable y lo que falta es, digamos, gente que tome riesgo y que empiece a meterse, digamos, en la parte del mundo del emprendimiento. Exactamente. Bueno, esperemos que esta situación sea cada vez más alentadora para nuestro país. Y bueno, Edgar, no, mil gracias por acompañarnos hoy en Antioquia TI. También gracias por ser ese puente también para que muchos jóvenes encuentren en la tecnología pues un futuro brillante y llenísimo de oportunidades. Te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos y nuevamente gracias por ser parte de Antioquia TI. Oh, gracias a ti. Thank you. Claro que sí, bueno, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, también la invitación es a que sigan muy conectados y a que estén pendientes de nuestros próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, que este 2024 también les traemos invitados muy interesantes como el que acabamos de tener hoy. Así que bueno, esperamos que estén muy bien. Chao, chao.